x, y de x más n de x, y de y es una diferencial exacta en una región R del plano XY. Si esta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y definida en R. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma, y luego aquí está la forma, que viene siendo, la parte izquierda viene siendo la misma de una expresión diferencial, solamente que es una ecuación, está igualada a algo, tiene que estar igualada a 0, ¿sí? Se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Ok, chicos, ¿qué quiere decir? Esto de aquí es un término, ¿estamos de acuerdo? Es una expresión, es un término. ¿Qué quiere decir que este término de aquí sea exacto? Quiere decir que este proviene de derivar una función. Es decir, supón o imagínate que tú originalmente tienes una función de, es que, bueno, es la importancia de que ya hayan llevado cálculo 3. Cuando tienes funciones de varias variables, quienes ya llevaron cálculo 3 podrán entenderlo más claro. Cuando tienes funciones de varias variables, tú derivas parcialmente, ¿sí? La derivada total, o la diferencial total es derivar con respecto de una variable y señalas con respecto de cuál variable, más la derivada con respecto de otra variable, más la derivada de otra variable y así sucesivamente hasta que acabas con todas tus variables, ¿sí? Entonces, si tú tienes una función originalmente que depende de dos variables, una función que depende de x y de y, ¿sale? Tú tienes una función que depende de x y de y, la derivas esa función con respecto de x y la derivada es otra función de x y de y a la cual la llamas m, ¿sí? Y luego otra vez esa misma función original la derivas, pero ahora con respecto de y, a esa función la llamas n. Bueno, esa expresión, la suma de esas dos funciones, indicando cada quien con su cada cual, esa se llama expresión diferencial, ¿sí? Aquí lo bonito, bueno, en cálculo 3, tú conoces la función, tú la derivas y tú llegas a tu diferencial total, ¿sale? Aquí no, aquí lo padre es que tú no conoces la función original, tú conoces nada más la expresión, ¿sí? La expresión, pero tú sabes que proviene de alguna función y la idea es encontrar esa función de donde proviene porque esa es justo la solución, que es lo que hemos estado haciendo en esta materia, ¿sale? Bueno, si esa expresión tú la igualas a 0, eso se convierte en una ecuación exacta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vuelvo y repito, ¿qué es una ecuación exacta? Una ecuación exacta es cuando tu término de la parte izquierda, que estoy seleccionando, proviene de derivar una función. Así de sencillo. Esa es una ecuación exacta. Ahora, si yo no conozco esa función, ¿cómo voy a saber si proviene de una función o no proviene de una función? Pues para eso es el siguiente teorema. El teorema dice, sean m y n funciones continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R, definida por X que anda entre A y B y Y que anda entre C y D. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta expresión sea una diferencial exacta es la parcial de m con respecto de y
tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. ¿Sí? Ok. ¿Qué me debo de aprender? Primero que nada, este orden. Este orden es tu base. Lo tienes que acomodar así. Tiene que estar igualada a 0. Si no está igualada a 0, pues entonces haz lo que tengas que hacer. ¿Sale? Divide, pasa multiplicando, pasa lo que tú quieras, pero esta expresión tiene que estar igualada a 0. ¿Sí? Tienes que tener una función que se esté multiplicando por tu diferencial. Y tienes que tener otra por tu diferencial de x, ¿sale? Por tu de x. Y tienes que tener otra función que se esté multiplicando por y. La función que se multiplica por dx la vas a llamar m. Y la función que se multiplica por dy la vas a llamar n. ¿Sí? Bueno, para garantizar que esa ecuación sea exacta, vas a encontrar las parciales. ¿Sí? Vas a derivar m parcialmente con respecto de y vas a derivar n parcialmente con respecto de x. Y esas dos derivadas parciales tienen que ser iguales. ¿Sale? ¿Sabemos qué quiere decir derivada parcial? ¿Sabemos derivar parcialmente? Si nadie dice nada es porque sí. No. No. Ok, derivar parcialmente. Es decir, aquí cuando tú tienes m, x y y son tus variables independientes. ¿Sí? Es decir, las dos son variables independientes. La dependiente es z o es otra. ¿Sí? Derivar parcialmente es hacer una como independiente y la otra como dependiente, es decir, una como variable y la otra como constante. ¿Cuál va a ser la variable y cuál va a ser la constante? Aquí te lo dice. Vas a derivar parcialmente con respecto de y, es decir, y va a ser tu variable y x va a ser tu constante, ¿sí? En el otro caso es al revés. Cuando derives parcialmente n, x va a ser tu variable y y va a ser tu constante. ¿Sí? Se dice derivada parcial porque en realidad no estás derivando bajo las dos variables independientes, sino solo bajo una. No puedes derivar bajo dos variables, solamente bajo una. Entonces, por eso es que se llama parcial. ¿Sí? Porque tienes dos variables libres, dos variables independientes y solamente estás derivando con respecto a una de ellas. ¿Sale? Entonces, es como cuando en cálculo 1 te decían, tú tienes que ver cuál es tu variable, todo lo demás es constante. Te decían, si tú tienes f de x, x es tu variable y todo lo que no sea x es constante. Bueno, aquí es algo similar. Aquí en este caso, y es tu variable, todo lo que no sea y es constante, que aquí no vas a tener otra cosa más que x, y y constantes, ¿no? Entonces la x, aunque sea variable, la vas a tomar como una constante. Y en este caso al revés, a x la vas a tomar como variable y a y, aunque sea variable, la vas a tomar como constante. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Sí, maestra, gracias. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar de lleno con los ejemplos, ¿sí? Este es un método muy padre. Este es un método muy padre, ¿por qué? Porque los pasos están bien claritos y no tienes que meterte en muchos rollos, ¿sí? Traté de poner un primer ejemplo, ya saben, un primer ejemplo desmenuzadito, un primer ejemplo con los pasos, paso a paso, lo que tienes que hacer, ¿sí? El ejemplo dice, encuentra la solución de las siguientes ecuaciones. Y la primera ecuación dice 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0, ¿sí? Aquí, muchachos, lo quise poner entre paréntesis, nada más para tratar de denotar la m y la n, pero en realidad sabemos que cuando es un solo término, pues ni siquiera tienes que poner paréntesis, ¿sale? Pero bueno, el primer paso es
ver que la ecuación tenga la forma de la definición de ecuación exacta, ¿sí? Es decir, que tenga esta formita. Una, que esté igualada a 0, y 2, que tengamos una función multiplicada por dx y otra función multiplicada por dy, ¿sí? Aquí otro dato importante, se están sumando, ¿sí? Se están sumando. Entonces, si tú tienes por ahí una resta, pues jala tu signo, ¿sí? Mete tu signo para que lo tengas sumándose. Estas dos funciones, ojo, se tienen que estar sumando. Bueno, en este caso mi ecuación ya está. Yo tengo una función multiplicándose por dx, tengo otra función multiplicándose por dy y está igualada a 0. Ya tiene la forma, ¿sí? El segundo paso, ok, hay que ver que en efecto sea exacta. El hecho de que tenga la forma no garantiza que sea exacta. Ahora sí, ¿cómo vamos a probar que sea exacta? ¿Sí? Primero que nada definimos quién es m y quién es n, ¿sí? M siempre va a ser lo que multiplique a dx. Entonces, ¿qué multiplica dx? 2xy. N siempre va a ser lo que multiplique a dy. Entonces, ¿qué multiplica dy? X cuadrada menos 1. Aquí están. El teorema me dice que la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. Para que sean exactas, pues las encontramos. Derivamos 2xy con respecto de y. Si derivo con respecto de y, me quedo nada más con 2x. ¿Sí? Ahora voy a derivar x cuadrada menos 1 con respecto de x. Derivar 2x cuadrada con respecto de x me queda 2x y la derivada de menos 1 es 0, entonces me queda nada más 2x, ¿sí? 2x es igual a 2x, entonces por lo tanto sí es una ecuación exacta, ¿sí? Aquí dice las dos parciales son iguales, por lo tanto sí es una ecuación exacta, ¿sale? Esto apenas es para ver si puedes o no puedes utilizar el método, ¿sale? Sí es exacta, por lo tanto, sí puedes utilizar el método. Ahora sí empieza el método. El método va a consistir en integrar, otra vez vamos a integrar, ¿no? Acuérdate que si tú tienes una derivada y tú quieres encontrar de dónde proviene esa derivada, tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Integrar. Entonces van a integrar hasta el cansancio. Lo primero que tú tienes que hacer, o el método consiste en integrar las dos partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto proviene de algo que tú derivaste parcialmente, pues entonces, ¿cómo vas a encontrar ese algo? Integrando. Pero como la integral parcial no existe, pues vas a integrar cada uno de los términos, ¿sí? Es decir, este término lo vas a integrar con respecto de x y este término lo vas a integrar con respecto de y, ¿sale? Entonces, tenemos nuestras dos integrales. Vamos a resolver esta integral y vamos a resolver esta otra integral, ¿sale? Son dos integrales distintas. Una integral es con respecto de x y la otra integral es con respecto de y. Integramos esta con respecto de x. Si integramos esta con respecto de x, me va a quedar 2x cuadrada y entre 2. El 2 con el 2 se eliminan. Ese paso me lo salteé. ¿Alguien ocupa que lo pongamos? No, maestra. Ok, perfecto. Entonces, quedamos que es 2x cuadrada y entre 2. El 2 con el 2 se eliminan y al fin de cuentas me quedo con x cuadrada más y, ¿sí? Ojo, esta es una función que tiene dos variables y tú estás integrando con respecto de una nada más. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una función o si tú tuviste alguna función que solo dependía de y, al derivarla con respecto de x se hizo 0, ¿sí? Entonces tú debes de suponer que existió. Entonces tú la agregas, ¿sí?
tú integras con respecto de X y agregas una función que solo dependa de Y, suponiendo que existe, ¿sale? Ahora vamos con la segunda integral. La segunda integral la vamos a integrar con respecto de Y, ¿sí? Entonces tenemos X cuadrada con respecto de Y, pues es X cuadrada Y. Y luego menos 1 con respecto de Y es menos Y. Y luego pasa lo mismo. Este término salió de derivar parcialmente una función que depende de X y de Y, la derivaste con respecto de Y. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hubo una función que solo dependa de X que se hizo 0. Entonces asumes que existió y la agregas. ¿Sí? La agregas, ¿cómo la agregas? Pues poniendo una función g de X, una función que solo dependa de X. G, H, I, la letra que quieras, ¿sale? Es lo de menos. Lo importante es que solo dependa de X. Bien. Una vez que ya integraste los dos términos, sigue encontrar la función de donde proviene, ¿sí? Encontrar f, ¿sí? Normalmente se pone encontrar x, y. Y eso es lo que vamos a encontrar. La función de donde empezó todo este show para sacar mi solución. Entonces, bien, fíjense cómo vamos a encontrar la función. La función la vamos a encontrar uniendo términos en común de las dos integrales, ¿sí? Vas a ver qué funciones se repiten. Es decir, aquí yo tengo x cuadrada y aquí yo tengo x cuadrada y. Ah, pues esa se repite, la pongo, x cuadrada y. Y luego aquí yo tengo una función que depende solamente de y, es decir, no tiene x. Ah, aquí yo tengo una función que depende solamente de y, la pongo. ¿Sí? Aquí ya acabé. Acá todavía tengo una función que solamente depende de x, no tiene y. Acá no. Entonces no la pongo. ¿Sí? La tengo que poner solamente si está en ambas. Acá no está, de este lado no está, entonces no la pongo, ¿sí? Bien, y por último, pues mi constante de integración, que aquí, si fuéramos como más estrictos, estaría en ambas, ¿sí? Ponemos aquí el más c y ponemos aquí el más c, porque acuérdense que pues la constante, ¿verdad? Sin x y sin y, pues siempre debe de estar. ¿Por qué? Porque pudo haber estado una constante, y al derivarla se hizo 0, ¿sí? Entonces ahí agregamos el más c, ¿sí? Y por último lo igualamos a 0. Bueno, pues así solita, esa es la f de x, y, ¿sale? Esa es la función. A mí me interesa la ecuación solución. Entonces yo la hago ecuación igualándola a 0, ¿sí? Por último, para encontrar mi ecuación solución, mi función solución, despejo y, ¿sí? Mi primer paso es pasar la constante. Fíjense, aquí está c, ¿sí? La paso del otro lado es menos c, pero acuérdense que c es c, o sea, es un escalar, no tiene signo, entonces lo paso como c, ¿sí? Entonces yo tengo x cuadrada y menos y igual a c. Y luego de aquí factorizo y y me quedo con x cuadrada menos 1 igual a c. Ahora sí, lo que multiplica la x lo paso dividiendo y esa es mi solución. La solución es y igual a c entre x cuadrada menos 1. Y ahí acabamos. Ahí quedó. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este ejemplo? Es un ejemplo. Sí, diga. ¿Puedes explicarte desde dónde salió el G de Y y el G de X, por favor? Sí. Haz de cuenta que este término
Este término proviene de una función. Esa función es la que quieres tú saber, ¿sale? Pero esa función la derivaste con respecto de X. Ok, si tú la derivaste con respecto de X y esa función tenía alguna función o algunas funciones que dependieran solo de Y, su derivada fue 0. Entonces no aparece aquí. ¿Estamos de acuerdo? Como no aparece aquí, tú la agregas como si tú das por default que sí existió. Es más, ya sé, vamos a hacer un ejemplo. Es que nunca han hecho derivadas parciales, por eso no está muy claro, pero vamos a hacer un ejemplo, miren. Supongamos que estamos en cálculo 3. ¿Sí? Supongamos que estamos en cálculo 3 y yo tengo una función f de x, y, ¿sí? Igual a 5y más 20 x cuadrada y cúbica menos 15x al cubo más 20 y nada más. ¿Sí? Supongamos que tú tienes esa función. Como quien dice, estamos haciendo al revés de lo que hicimos, ¿sí? Supongamos que tú tienes esa función y yo te digo, encuéntrame la parcial con respecto de X y la parcial con respecto de Y. Muy bien. Entonces, derivamos con respecto de X. Esta función la vamos a derivar con respecto de X, ¿sale? La derivada con respecto de X va a ser 5y y luego va a ser más 40x y 40xy cúbica y luego es menos 15 por 3, 45x cuadrada y luego la derivada de 20y con respecto de x es 0, ¿sale? Entonces cerramos y esa fue mi derivada con respecto de x, ¿sí? Ahora encontramos la derivada con respecto de y, de la misma función. Derivamos con respecto de y vamos a tener 5x y luego es más 60x cuadrada, x cuadrada, y cuadrada, y luego es más, la derivada de 15x cúbica es 0, porque es con respecto de y, ¿sí? Y luego es más 20, más 20. Y esto va con dy, ¿sí? Ok. Te doy la función, encuentras la derivada. Esto es lo que tenemos en un principio, es esto. Y lo que queremos encontrar es esto, ¿sí? Esto es lo que queremos encontrar. Ahora bien, tú sabes que esto salió de derivar con respecto de x, ¿sí? Por lo tanto, integras. Entonces, integras este término y te va a quedar este término. Integras este término y te va a quedar este término. Integras este término y te va a quedar este término. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué no lo tienes? Porque es una función que solo depende de y. Al derivarla se hizo 0, desapareció, no está aquí. Y nosotros lo sabemos porque lo hicimos al revés. Pero en este caso tú no tienes f de x, y. En este caso tú no sabes si proviene o no proviene. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que tú la pones. Tú asumes que hubo una función que solo dependía de y, que al momento de derivarla se hizo 0. ¿Sí?
Y lo mismo pasa con el otro término. Si tú integras en este término, te queda este. Si tú integras este término, te queda este. Si tú integras este término, te queda este. ¿Y qué pasa con este? Pues no lo tienes. ¿Por qué? Porque es una función que solo depende de x. En el momento en el que tú derivaste, eso se hizo cero y no lo pones. Entonces, tú no sabes si existe o no existe, tú lo supones, entonces tú lo agregas. Tú asumes que hubo una función que dependía de x. ¿Cómo vas a saber si en verdad existió o no? Tiene que estar en el otro lado. Si no está en el otro lado, quiere decir que no existió, como esta. G de X no está en el otro lado, entonces no existió. Pero G de Y sí está aquí, entonces sí existió. ¿Sí? Entonces de ahí salen G de Y y G de X. ¿Más o menos se entiende? Sí, gracias. Muy bien. Una cosa, muchachos, eso tú lo puedes comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Deriva parcialmente esta y te tienen que quedar cada una. La derivada con respecto de X te tiene que quedar M y la derivada con respecto de Y te tiene que quedar N. Es decir, si tú esta la derivas con respecto de X, te queda 2XY. Aquí está, 2XY. Y si tú esta la derivas con respecto de te queda X cuadrada menos 1. Aquí está X cuadrada. ¿Sí? Porque sabemos que la derivada de una constante es 0 en ambos casos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Hasta ahorita sí. Okay. Sí. Pues de hecho ya acabamos el problema. Maestra, Ajá. Vamos a borrar esto porque ¿podría, van a decir que no. ¿podría repetir el paso 4, maestra? Sí. Voy al paso 4. A ver, es 1, 2, 3, 4. ¿Este? Sí. ¿Este? Ah, ok. ¿Cómo vas a encontrar la función? La función f de x, y va a ser donde se empalmen, ¿sí? Es decir, todo lo que tú tengas en común. De este lado tú tienes x cuadrada y, de este lado también tienes x cuadrada y, lo pones x cuadrada y, ¿sí? De este lado tú tienes una función que solo depende de y, ¿sí? Buscas de este lado, ¿tienes alguna función que solo dependa de y? Sí, tienes menos y. Entonces lo pones, menos y, ¿sí? De este lado tú tienes una función que solo depende de x. Buscas, de este lado, ¿tienes alguna función que solo dependa de x? No, no lo tienes, no la pones. Y por último, la constante de integración, que esa siempre la vas a poner. Pones la constante de integración. Para que sea una ecuación, la igualas a 0. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Muy bien, lo voy a hacer un poquito pequeño para que apunten Maestra, el ejemplo. Sí, dígame. y por ejemplo, en caso de que las dos parciales no sean iguales, ¿qué pasa? No es exacta y se acabó. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, una pregunta rápida. ¿Cuál es el nombre de este tema? Aquí está arribita. Ecuaciones exactas. Ok, les dejo unos segunditos, unos minutitos esto para que lo apunten.
Ok, le seguimos. Y vamos con el ejemplo número 2, ¿sí? Ok, ¿qué es lo primero que dijimos que teníamos que hacer? Verificar que tenga la forma. Exacto, acomodarlo, ¿sale? Si no tiene la forma, uno lo puede acomodar, ¿sí? Para eso, pues necesitamos que tener las funciones multiplicándose por los diferenciales, ¿sí? Entonces, esto que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al de y este de x lo vamos a pasar multiplicando a esta función de acá, ¿sale? Entonces vamos a tener el 3x más 4y que están dividiendo, lo pasamos multiplicando al de y, ¿sale? Y luego tenemos la x cuadrada, lo que ya teníamos de ese lado. Tenemos la x cuadrada menos 5 x cúbica más 3y. Ese lo vamos a multiplicar por el de x que está dividiendo abajo, ¿sale? Y luego, aún así todavía no tiene la forma porque tiene que estar igualada a 0. Entonces, el término que se está multiplicando por dx lo vamos a pasar restando, ¿sale? Entonces, vamos a tener que si lo pasamos restando, tenemos así y ya igualamos a 0, ¿sí? Muy bien, ahora sí ya tiene la forma, ¿sí? Lo único es este menos. Acuérdense que mis dos términos se tienen que estar sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a meter ese menos a la función. Entonces, hay que meter ese menos. ¿Sí? Entonces, como lo voy a meter, aquí me va a quedar un más. Acuérdense que se tienen que estar sumando. Este se hace negativo. Este negativo se hace positivo. Este positivo se hace negativo. ¿Sí? Metimos el menos que teníamos afuera. Ahora sí, todo esto está igual a 0. Ahora sí ya tiene la forma. ¿Qué sigue? Una vez que ya tiene la forma, ¿qué sigue? Verificar que sean exactas. Exactamente, comprobar que sea una ecuación exacta. ¿Cómo comprobamos que es una ecuación exacta? Derivando. Derivando, ¿sí? Parcialmente. Derivamos, exactamente, derivamos parcialmente. ¿Qué vamos a derivar parcialmente? Vamos a derivar parcialmente m con respecto de y, ¿sí? Es la primera. Vamos a derivar m con respecto de y. Ojo, ¿quién es m? 3x más 4y. Aguas, no, ¿sale? No. Aquí este está al revés. Si ustedes se fijan cuál es mi forma general o mi forma de ecuación exacta, m por dx más n por dy. ¿Sí? Entonces, ojo, m no se graben que es el primero, m es el que multiplica a dx, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿quién es el que multiplica dx? Menos x cuadrada más 5x cúbica menos 3y. ¿Sale? Entonces, este es el que vamos a derivar con respecto de y. ¿Estamos claros? Si quieren, para que ustedes no se confundan, desde aquí acomódenlo. ¿Sí? Copiamos. Ah, no. Cortamos. Y pegamos.
Para que si a ustedes les genera conflicto eso, desde un principio acomódenlo como dx y luego dy. ¿Sí? O no se graben que m es el primero, sino grábense que m es el que multiplica al dx. ¿Sale? Bueno, entonces como m es el que multiplica dx, hay que derivar parcialmente esa m. Derivamos parcialmente con respecto de y. La derivada de x cuadrada con respecto de y. Chicos. 0. Es 0. ¿Sí? Y luego la derivada de x de 5x cúbica con respecto de y. 0. 0. La derivada de menos 3y con respecto de y. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Y ya acabamos. Ahora vamos a derivar parcialmente n. ¿Sí? Vamos a derivar parcialmente n con respecto de x. Entonces, la derivada de 3x con respecto de x es 3. 3. La derivada de 4y con respecto de x es 0. 0. Y ya acabamos. Pregunto, ¿son iguales? No. No, no son iguales. Ay, maestra, un signito. Pues por ese signito no son iguales. ¿Sí? Tienen que ser exactamente iguales. ¿Ok? Tienen que ser exactamente iguales. Entonces, como no son iguales, ahí ya nada más por último concluimos. Por lo tanto, no es ecuación exacta. Y ya no hay nada que hacer. No es ecuación exacta y se acabó. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Sí, maestra, ¿podrá repetir cuando dice que metió el signo negativo, que fue donde me perdí? ¿Cuál fue el signo negativo que metió? Este menos. ¿Ah, sí puede ser? Ajá. Este menos, haz de cuenta que aquí está después del igual, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo lo pasas para este lado? Como menos todo esto. Entonces, aquí tú no puedes tener un menos. ¿Por qué? Porque la función te lo marca como ambos positivos. ¿Sí? Entonces, ambos tienen que ser positivos. Metes el signo menos. Entonces, este menos lo metes, este se vuelve menos, este se vuelve más y este se vuelve menos. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? Yo, maestra. ¿Sí? Y, por ejemplo, en la derivada parcial, siempre cuando haga la derivada de m, ¿va a ser respecto a y? Sí, siempre. Así nos lo marca en nuestro teorema, ¿sale? Eso viene del teorema y siempre es la parcial de m con respecto de y y la parcial de n con respecto de x. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, ahí no acabamos. Luego viene una nota. Dice, cuando de la función proveniente, es decir, de la f de x, aquí le ponemos, es que no se llama función proveniente, chicos, pero no me acordé del nombre. Entonces, le puse función proveniente, pero no es ella, ¿ok? Entonces, bueno. Cuando de la función f de x, y no se puede despejar y, se deja la solución implícita. Es decir, aquí en el ejemplo anterior, pues nos tocó una función muy bonita, ¿verdad? Esta es nuestra función proveniente o nuestra f de x, y. Esta función es muy bonita y fue fácil despejar y.
la factorizamos, bueno, primero quitamos el escalar y luego la factorizamos y luego ya, dividimos. Fue relativamente muy fácil, ¿sí? Bueno, no siempre te quedan así de bonitas. Cuando no se puede despejar Y, puedes dejar la solución implícita, ¿ok? Siempre hay que tratar de despejar Y, pero si no se puede, entonces dejamos la solución implícita, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo así. Dice, resuelve la ecuación tal, y aquí está la ecuación, ¿sale? Mi primer paso ya está hecho. El primer paso es que la ecuación esté escrita de la forma de ecuación exacta. Aquí tengo una función multiplicándose por el de X y luego más otra función multiplicándose por el de Y y eso es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ya está acomodada. ¿Qué sigue? Cuando ya está acomodada, ¿qué sigue? La derivada parcial de cada una. Exacto, comprobar que sea exacta. Entonces tenemos que encontrar las derivadas parciales. Sí, muy bien. Empezamos derivando parcialmente M. ¿Quién es M? De X. Lo que multiplique al de X, ¿sale? Entonces todo esto de aquí es mi M. Vamos a derivarlo con respecto de Y. La derivada de E a la 2Y con respecto de Y, ¿cuál es? 2E a la 2Y. 2E a la 2Y. Muy bien. Y luego es más la derivada de Y coseno de XY con respecto de Y. ¿Cuál es? Iram Sabdiel. ¿Sí, maestra? Iram, buenos días. Buenos Oiga, días. Iram, antes de que me conteste, porque estaba haciendo otra llamada. Ah, perdón, es que mi celular se trabó y no me Ah. aparecían las llamadas. Entonces, cuando le quise unir a la que estaba, como que se unió otra. Se Sí, generó otra. Ah, ok. Sí, porque me empezó a salir que estabas intentando hacer una llamada y por sí, eso una te disculpa. marqué de esta. Sale muy bien. Nada más que no eres el primero que hace eso y dije, voy a preguntarles por qué hacen eso. En una ocasión, en un grupo de primero, sí estaban como que repartidos. Unos estaban en una y otros estaban en otra. Pero bueno, ese fue un comercial. Ahora sí, Iram. Sí, dígame. ¿Cómo derivo Y coseno de XY con respecto de Y? Pues podemos derivarla por la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Exactamente, U por B, ¿sale? Porque tenemos Ajá. dos funciones que dependen de Y. Entonces, lo vamos a hacer como la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, ¿sale? Sí. Ok, ¿cómo te queda? Sería... Acuérdense que si no tienen su formulario ahí a la mano en aula virtual, ahí les subí un formulario, ¿eh? Hay que tenerlo ahí. Sería menos y seno de xy más coseno de xy. Menos Y seno de XY. Ok, nada más que la derivada de coseno, ¿cuál es? Es menos seno. Menos seno, entonces con ese menos ya se hace más, ¿no? Ah, sí. Ok, entonces te quedaría más XY seno de XY. ¿Sí? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, porque es Y, bueno, sería menos Y y luego la derivada de coseno de XY es menos
seno de XY por la derivada de XY. Y la derivada de XY con respecto de Y es X. Entonces lo multiplicamos aquí al principio. El menos con el menos se hace más. Y luego te queda más XY, seno de XY. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y luego? Más coseno de XY. Más. Ajá, coseno de XY. Ok, la derivada de menos Y, ¿qué es? 1. Menos 1, ¿sale? Ah, sí. Entonces te queda menos coseno de XY. ¿Estamos? Sí. Perfecto, gracias. Emilio Alejandro. ¿Sí, maestra? Emilio Alejandro, ¿qué sigue? Derivar la otra función con respecto de X. Exacto. Voy a procurar no hablar porque se escucha en mi... Échale. Ok, la primera función es... Déjame agarrar una pluma. Es... A es 2 por E a la 2Y. Exacto. Y la otra es menos... No, es más XY. Ok, la otra, ¿cómo la vas a derivar? Igual la derivada de la primera función por la segunda función, más la derivada de la segunda función por la primera función. Exacto. Muy bien. ¿Te queda Entonces, más? Me queda más XY seno de XY. ¿Y luego? Y luego menos coseno de XY. Ajá. Y ya. Y ya porque la derivada de 2Y. Ajá. ¿Vale? Bien. Gracias. De nada. Muy bien, entonces ya derivé parcialmente con respecto de M y ya derivé parcialmente con respecto de N. ¿Son iguales? Sí. Sí, son iguales. Como sí son iguales, entonces sí es exacta. Y como sí es exacta, entonces, Valeria Valdés. Aquí estoy, maestra. Ok, Valeria, ¿qué sigue? Integrar Integrar, exactamente. ¿Qué vamos a integrar? la función. ¿Esta? ¿O Sí. esta? ¿O esta? Bueno, la primera o la segunda, bueno, no, es lo mismo. Pues no, ¿esta y esta son la misma? Sí, entonces, ¿esa es la que integramos? Sí. No, son tus originales, ¿sale? Ok. Las de tu ecuación son las que integras. Esto que está aquí, te lo vamos a poner con azul. Eso nada más es para poderlo hacer. Eso tiene que darse igual para que puedas hacer el método, ¿sale? Pero ya, no lo utilizas jamás. Ahí quedó ya, fin. ¿Estamos? Ok. Lo que vas a integrar es la original. Los dos términos. Este lo vas a integrar con respecto de X y este lo vas a integrar con respecto de Y. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, tú misma, no te me vayas. Vamos a... Ok, vamos a hacer primero esta integral, ¿sí? Sí. Ok, y vamos a integrar con respecto de X. ¿Cómo me queda? Sería
E a la 2y por X. Exacto. X. X por E. Ay. Por E a la 2y. ¿Y luego? Y luego sería menos Ajá. Y Menos Y. seno de XY. Seno de XY. Y ya quedaría así, ¿no? ¿Cómo integras coseno del ángulo? Pues sería el seno de ese ángulo. ¿Te falta algo? Más C. ¿Daniel Morales quiere preguntar algo? No, maestra. Ah, ok. Pidió permiso para moverle. Ah, perdón, es que quise mover para buscar el integrales y quizás se movió. Ah, ok, muy bien. Ahora sí, seguimos. Valeria. Sí, más C. No. Acuérdate que cuando integras una función trigonométrica, tienes que corroborar que esté completo tu ángulo, ¿eh? Ok. Bueno, más bien que esté completo la derivada del ángulo. ¿Quién es el ángulo? XY. ¿Quién es la derivada de XY? Pues con respecto de X es Y. Es Y, ¿sale? Entonces, ya no me la ponga aquí. Ok. Porque fue una constante que ocupaste para la derivada del ángulo. Sí. ¿Sí? O bien, ponla, pero a completa. ¿Cómo a completas? Dividiendo todo entre Y. ¿Sí? Divides todo entre lo que te falta. Lo que te falta es Y. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora sí, aún así todavía no acabamos. ¿Qué nos falta? El más C. Más C, ¿nada más? Sí. Bueno, faltaría integrar la segunda parte antes de de la... integrar la segunda parte, derivaste con respecto de X. Acuérdate que tienes que tener una función que solamente dependa de Y. Ok. Ah, ok, sí. Esa siempre, siempre, siempre la vamos a poner. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien, y luego ya el más C. Ok. Daniel. Daniel Moctezuma. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, Daniel, ¿qué sigue? Sería integrar la segunda parte. Sería integrar la segunda parte. La vamos a integrar con respecto de quién, Daniel. ¿De Y? De Y. De X, perdón. No, de Y. No. Aquí está, ¿no? Aquí te dice con respecto de quién. Si tu diferencial es con respecto de X, integras con respecto de X. Si tu diferencial es con respecto de Y, integras con respecto de Y. ¿Estamos? Ok, sí. Muy bien. Entonces sí, vamos a integrar esta con respecto de Y. Échale. La primera parte de 2xe a la 2y sería por partes, maestra. No, porque como es con respecto de Y, X es constante. Ok, ok. Entonces quedaría Y 2 por Y a la E a la 2y. 2 por Y. Por E a la 2y. ¿De dónde salió el 2Y? De 2x. Del 2X. No. ¿Cómo se convirtió en Y?
Integramos 2x respecto a y, se le agrega la y, 2y. No, pero el 2x no está solo, ¿no? El 2x es como un escalar de la e a la 2y. Es como si tuvieras 10 e a la 2y. ¿No? Hay que practicar un chorro las integrales. A ver, vamos a ver. Dime la integral de... Dime la integral de 10 e a la x, e a la 5x. ¿50e a la 5x? No, la integral, no la derivada, ¿sale? Ahí derivaste. Ok. Igual, 10e a la 5x. No. Sí. Primero tienes que escoger u. ¿Quién es u? 5x. Exacto. U es igual a 5x, ¿sí? ¿Quién es la derivada de u? 5. 5. ¿Está completo? No. No, te falta un 5, ¿verdad? Ok. Agregas un 5 adentro y afuera divides entre 5, ¿sí? Para que quede inalterado. Entonces afuera te queda un quinto, ¿sí? Este 10 es un escalar. Para que no te haga mosca, lo quitas y lo sacas afuera. Entonces te queda 10 entre 5, ¿sí? Entonces 10 entre 5 es 2. Y ahora sí, la integral de e a la 5x es e a la 5x. Entonces te queda 2 por e ¿A la 5x? 2 por e a la 5x. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué a ese 10 no le agregaste x? ¿Porque era constante? Exactamente. ¿Y por qué a esta x sí le quieres agregar y? Exactamente lo mismo, ¿sale? Nada más que en lugar de tener 10 tienes 12. 2x, perdón. Pero x es constante, no es variable, entonces no le tienes que agregar la y. Ok. Es como si fuera el 10 y lo sacas. Ok. Ok, entonces échale. ¿Cómo me queda esa integral? Menos coseno de xy. Ah, caray, espérate. Perdón, menos... ¿Qué pasó con esto? Estamos integrando este término, todavía no lo integramos. 2x e a la 2y. Pero ya lo integramos, ¿no? Ese sería el 2e a la 5x. No, precisamente por eso te digo que no me lo has dado. Haz lo mismo que hiciste aquí, no le hacen una hojita ahí. Haz lo mismo que hiciste aquí, pero pon 2x e a la 2y. Saca el 2x y luego integra e a la 2y. Okay. ¿2e a la 2y? No. ¿Hiciste lo mismo que aquí? Sí. Vamos a ver.
Maestra, hay gente que está levantando la mano, nomás que se me hace que usted no ve. Sí, chicos, no veo cuando levantan la mano. A mí no me sale porque estoy compartiendo pantalla. Espérenme, si no, si es duda, ahorita lo vemos, ¿sale? Espérenme poquitito, déjenme. Ayudo aquí al compañero a integrar. El que no sepa integrar lo voy a devolver a cálculo 2. ¿La estás haciendo, Daniel? Sí, maestra. ¿Ya acabó? Es que me sigue quedando igual. 2C a la 2Y. Grave, ¿verdad? Ok. ¿Quién es tú, Daniel? U sería 2Y. U es igual a 2Y. ¿Quién es la derivada de U, Daniel? 2. U es igual a 2. ¿La tienes completa? Sí, porque la integral sería 2xe a la 2y. Ya tienes el 2. Espérame. Ok, este 2 lo vuelves a meter entonces, no lo sacas. Sí, porque con esto ya se termina el diferencial. Ok, entonces metemos este 2, lo ponemos aquí, pero ya no está afuera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora sí, ¿afuera qué tienes? X. X, y no le estén pasando la respuesta. X. Y luego la derivada de e a la 2y. Daniel. Derivada de e a la 2y. La integral, perdón, de e a la 2y. Okay, la integral de e a la 2y sería e a la 2y por 2. Exacto. No, porque por 2. Para completar el diferencial. Entonces aquí multiplicaste por 5 aquí. Ok. E a la 2y nomás. Sí, el 2 lo necesitaste para tu derivada, ya, fin. ¿Sí? Y aunque pusieras el 2, ni siquiera era lo que me estabas dando, ¿no? No. Esta es la solución, ¿ok? Entonces, X por E a la 2Y. Hay que estudiar mucho integrales, Daniel. Te voy a estar preguntando, ¿eh? Sí, maestra. Ok, déjenme ver quiénes hablan. ¿Quiénes tenían la mano levantadita? Era yo, maestra, pero era para decirle la respuesta. Ah, mire. ¿Quién? ¿Cristian? ¿Eduardo? Exactamente. Ah, ok. Bueno, dígame la que sigue, Cristian. Espéreme, déjeme saludar aquí. Ah, ok. Ya, ahora sí, dígame qué sigue, Cristian. Menos seno de XY. Menos seno de XY. ¿Qué más? Más Y cuadrada. Más Y cuadrada. ¿Qué más? Más G de X. Más G de X. Más C. Más C. Platíqueles cómo lo hizo. ¿Qué cosa? Ok. La mañana es desayuno, Cristian. Perdón. La integral, Cristian. Por eso. Entonces, pues la integral de coseno, pues sería seno. Y nuestra U sería X de Y. Pero como estamos integrando respecto a Y, la X se queda como constante y nos faltaría, entonces la agregamos dividiendo y se divide nuestra X que estaba fuera del coseno y ya nada más nos queda menos seno de XY. La 2Y pues sería 2Y al cuadrado sobre 2
el 2 se elimina con el 2 y agregamos la función con respecto a x, porque pues no sabemos si tiene o no una x antes de integrar. Y ya nada más agregamos la c. La c. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Exactamente así. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sigue? Todo esto que está aquí lo voy a borrar porque eran nada más ejemplos, ¿sale? Ahí lo dejan en su mente. Dios. Ok, ahora sí, después de eso, ¿qué sigue? Exactamente, tenemos que buscar la función que yo le digo función proveniente, que es nuestra función original, por así decirle. F de X, Y, prometo investigarles el nombre de esa función, pero ahorita no me acuerdo. Pero bueno, vamos a buscar la función y, como dijo el compañero, van a ser los términos que tengamos iguales. Aquí, si tú te fijas, tengo Y entre Y. Y entre Y, eso puedo quitarlo, ¿estamos de acuerdo? Eso es 1, entonces en realidad solamente tengo seno de XY. ¿Sí? Entonces solamente vamos a poner seno de XY. Muy bien. Términos en común. Aquí tengo X, E a la 2Y. Aquí tengo X, E a la 2Y. Aquí tengo menos seno de XY. Aquí tengo menos seno de XY. Vamos a poner primero esos, que son los que tengo en común en ambos. ¿Sí? Bien, seguimos. Aquí tengo una función que solo depende de Y. Aquí tengo una función que solo depende de Y. La agregamos. Y luego aquí tengo una función que solo depende de X. Acá no. No la agregamos. Aquí tengo C y acá tengo C. La agregamos. ¿Se entendió? Sí, maestra. Muy bien, perfecto. Ahora sí, esta de aquí es mi función original, es mi función donde proviene la ecuación, es decir, es mi función solución. De aquí, ¿qué sigue? Despejar Y, ¿sí? Bueno, primero que nada, esta es la función para hacer la ecuación. La igualamos a 0, ¿sí? Copiamos y la podemos igualar a 0. O también la podemos igualar a la constante, ¿sale? Da lo mismo si tú pones igual a 0 o si tú pones igual a la constante. Cualquiera de las dos formas está bien. Acuérdese que no tiene que poner menos constante. ¿Por qué no tienes que poner menos constante? Pues porque es constante a fin de cuentas, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora sí, despejen Y de aquí. Jennifer Medina. Sí, maestra. Jennifer, ¿cómo despejarías Y de ahí? Aplicando las operaciones inversas en E y en seno, por ejemplo. Ok, ¿cómo aplicarías la inversa en seno? En E aplicas logaritmo, ¿sale? Sí. Pero luego quedaría horrible, ¿no? Porque te quedaría el logaritmo de X por E a la 2Y menos el seno de XY más Y cuadrada. Y luego son sumas para separar todo eso, queda horrible, ¿no? Y luego, aparte de horrible, pues ya empeoraste la X cuadrada y empeoraste el seno, ¿sí? Entonces, no, este tipo de funciones
no se pueden despejar las y, ¿sí? Porque para empezar de aquí, y menos metiéndole en un logaritmo, pues no vas a poder despejar la y, ¿sale? Con esta podemos jugar un poquito, podemos pasar estas para el otro lado, dividir la x, o pasarla dividiendo para el otro lado, bla, 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 pero igual a lo que quede del otro lado le vas a tener que aplicar también logaritmo, y eso sería algo horrible. Y de todas maneras no se podría despejar la y, ¿sale? No solo es horrible, no se puede despejar la y, ¿estamos? Entonces, cuando no se puede despejar la y, así se queda. Así se queda y esa es la solución, ¿sí? Nada más que es una solución implícita. Esa es una solución implícita de la ecuación. ¿Sale? Y ahí quedó. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Déjenme hago esto. Ahí está. Entonces, una vez que se llega a ese resultado y no se encuentra la forma de despejar y, ¿queda como una solución implícita directamente? Sí. Nada más, ojo, que no se pueda despejar y, no vaya a ser que no quieran y digan, hay solución implícita. Ok. Hay que buscar la manera de despejar y. En este caso, o sea, tienes una exponencial, una trigonométrica, pues ya, no se puede y se acabó, ¿no? Pero si es algebraica, pues búscale la manera. Ojo, también hay funciones algebraicas feísimas donde no se puede, pues ni modo, no se puede. Pero trata de buscarle la manera, ¿no? Es decir, tu solución implícita es como tu última opción, cuando ya de plano no puedes. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, maestra, y si apliqué y raíz cuadrada por eliminar el y cuadrado, bueno, el cuadrado del y. Ah, sí, pero te imaginas, te va a quedar todo, o bueno, puedes pasar todo este término para el otro lado, ¿no? Y quedarte con la y cuadrada. Le sacas raíz y te va a quedar todo el otro término con raíz y vas a tener y igual a algo que de todas maneras sigue siendo implícito porque sigues teniendo y. ¿Sale? Okay. Entonces, pues la verdad es que no te sirve de mucho porque sigue siendo una solución implícita. El chiste, para que no sea implícita, es que no tenga yes, y eso no lo vas a poder hacer, ¿no? Sale, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Muchachos, las dificultades hasta ahorita en este tema fueron integrar, ¿sí? Derivar. Tienen que ponerse a estudiar integrales y derivadas, ¿sí? Aquí le vamos a dejar ahorita, la próxima clase vamos a ver problemas con condiciones iniciales de exactas y luego les voy a poner una lista de ecuaciones que ustedes van a tener que resolver solitos y su alma. Entonces, tienen que practicar mucho, ¿sí? Tienen que practicar muchísimo, sobre todo integrales y derivadas, ¿sí? Este fin de semana no les voy a dejar actividad otra vez, pero necesito que practiquen integrales y derivadas, ¿ok? La próxima clase que resolvamos y que les pregunte y que no me sepan integrar, les voy a empezar a poner faltas. O si ya te puse falta y te vuelvo a preguntar y no sabes, entonces te resto puntos de tu calificación. Que al cabo les fue muy bien en el primer parcial, tienen mucho de dónde quitar. ¿Estamos? Sí, ok. Bueno. Sí, maestra. Aquí está mi maestra. Muy bien. Nos vemos, chicos, a estudiar. Nos vemos, maestra. Bye, maestra, gracias. Maestra, gracias. Nada, bye bye. Solo maestra, gracias. Hasta